Imagínense esto. Juan y José están viendo televisión. Es el año 1998. José tiene el control y pone en TV y empieza a sonar una canción de Backstreet Boys. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why. José mira a Juan y le dice: esto no tiene sustancia, no tiene corazón, no sabe a nada, es un grupo fabricado. A lo que Juan responde: ¿y si fabricamos nuestro propio grupo? Y hoy, 28 años después, este grupo fabricado está anunciando su noveno álbum. Ha vendido copias por montones alrededor del mundo y además está a punto de empezar una gira que seguramente llenará los estadios más grandes del planeta. Yo soy Escobar con K, esto es Balada Inculta y hoy les voy a hablar de la historia de Gorillaz, de la fase 1 de la historia de Gorillaz. Y bueno, lo primero que hay que aclarar es que la historia de Gorillaz se divide en fases. Ellos mismos han planteado unas fases que no son más que el cierre de arcos de historia en todo el lore de ellos y además el cierre del ciclo de cada uno de los álbumes. Por lo general, estas fases se cierran con un DVD, donde se compila todo lo que pasó en ese periodo de tiempo, en esa fase. Dicho esto, hoy les voy a contar lo que pasó en la fase 1, la primera. Vamos a hacerlo. ¿Recuerda al Juan de la historia del principio? Pues bien, este señor se llama Damon Albarn y para el momento en el que se empezó Gorillaz, en el que se les vino la idea, él tenía ya una banda de bastante éxito que se llama Blur. Y por otra parte, el José de la historia del principio se llama Jamie Hewlett, un ilustrador putamente talentoso. Pues como les contaba, este par dice: vamos a fabricar un grupo, pero vamos a camellar, vamos a hacer algo chimba, vamos a hacer algo bien chimba. Y se ponen a trabajar y trabajar duro, 2 años dándole, 2 años de puro camello. Esta gente no es con pereza, ay que vamos a... No, nada, pa'lante a camellar. A chambear. 2 años grabando canciones, diseñando personajes, creando publicidad, trayendo actores para darle voces a los personajes, trayendo músicos para que colaboraran en las canciones y finalmente, en noviembre del año 2000, lanzando un EP. Este trabajo, que se llama Tomorrow Comes Today, venía además con un video. Tomorrow comes today. Pero lo que realmente paró duro a esta gente y lanzó a esta gente a la fama, a la popularidad, fue un single llamado Clint Eastwood, que además fue seguido por el álbum completo. Aquí fue donde esto realmente estalló. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine. 2 años camellando para lanzar esto. Eso es buen tiempo, sin ver nada de frutos, de regreso, de retorno, ni plata, ni fama, ni nada. Ey, la plata no nunca, la plata no nunca la compra. Camelle y láncelo en el 2000. 2 años dándole. Y uno a veces se queja, ¿no? Y bueno, esta gente por donde iba la rompía, por donde iba pasando su música, por donde iban en tour, por donde andaban la rompían. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, ay, ay! Y se estaba yendo muy bien, primero en el Reino Unido y así se fue expandiendo y todo genial, hasta que llegaron a Japón y se dieron cuenta que ahí no eran tan famosos comparado con el resto del mundo, como que ahí no les estaba yendo tan bien. Y aquí es donde usted puede estar pensando, pero si eran tan buenos gráficamente y además ya tenían popularidad en el mundo, ¿por qué razón no les estaba yendo tan bien en Japón como en el resto del mundo? Siendo los japoneses como son con estas cosas animadas y en fin. Usted dirá, ¿por qué putas no les estaba yendo bien en Japón? Y es aquí donde yo les respondo. Primero un poquito de café. Salud. Y es aquí donde yo les respondo, porque la campaña de mercadeo era una puta. Una mierda, era horrible, era lo más feo del mundo. Vea esto, una chanda.
こんにちは、ランクレス鈴木です。超コギャルってる私、ゴリラーズの大ファンです。ゴリラーズのデビューアルバムには、モローカムスデイや92,000、ロックダハウス、もちろんクリント・イーストウッドも入ってるよ。 Feeling glad I got sunshine in a bag みんな中雲のスーパークールダークポップ、あなたを興奮させる。楽しんでね。バイバイ。 Pero esta gente es problema, solución, y dijeron, pues bueno, nos está yendo como un culo en Japón, comparado con el resto del mundo nos está yendo mal, mire qué porquería de campaña, ¿cómo resolvemos esto? Y se les ocurrió un plan maravilloso, muy buen plan. Pero antes de contárselo, denle like y suscríbale si le está gustando la historia. Ahora que tengo su atención, vaya y se suscribe. ¡Sigo! El plan que se les ocurrió entonces fue consentir al mercado japonés y por ahí derecho al mercado asiático, lanzando un disco especialmente para ellos. Y este disco se llamó The G-Sides y es un disco con canciones inéditas, algunas canciones reversionadas, y fue exitoso. El plan B funcionó. El plan B le sirvió. Esta gente sabe lo que hace. Problema, solución. Lo hicieron bien. Y es que si a este punto no se ha dado cuenta, Damon y Jamie no son solo música o dibujitos. Esta gente son genios del marketing, saben muy bien lo que hacen. Todo esto fue creado, ellos mismos lo dicen. De tanto boy band, de tanto Backstreet Boys, de tanto NSYNC, vamos a crear nosotros también nuestro propio producto pop. ¿Y de qué manera lo hicieron? No solamente fue crear la parte visual y la parte musical del proyecto, fue todo un mundo. Pónganle cuidado como son de genios, estos hijueputas son buenos, saben lo que hacen, son de los buenos. Empecemos por el website. Allí ponían canciones que la gente podía remezclar, podían jugar con las mezclas de las canciones, podían conocer el lugar ficticio donde habitaba esta banda, donde habitaban los 4 personajes de la banda. Además de eso, allí podrían interactuar con ellos, había un chat para hablar con ellos. Estamos hablando de los 2000, principios de los 2000. Eran en medio de todo revolucionarios. Tanta interacción con la gente no era tan común en aquel entonces. Ahorita con redes sociales usted va y le habla a su artista favorito y puede que hasta le responda, pero en ese tiempo no. Por otro lado, estrenaron algo que se llamaba Gorilla Bites, que no eran más que unos corticos en MTV. Y estos corticos eran transmitidos ahí y mostraban como la personalidad de la banda. Entonces no eran los artistas ahí y ya, no, conocíamos algo más de ellos. En el principio de los 2000 ya conocíamos algo de la personalidad de la banda. Entonces era más como escenas de convivencia, ciertas cosas que se la pasaban haciendo, discutían, peleaban, en fin, cosas de ese tipo que nos daban a conocer más de ellos y en cierto sentido establecer una conexión con los personajes. Sumado a eso hubo muy buen merch. Había camisetas, lo de siempre, sí, pero también lanzaron otras cosas. Hubo un par de cositas por ahí que lanzaron de más. Aquí hay 2 ejemplos, por ejemplo, hay 2 ejemplos, huevón. ¡Habla bien, idiota! Por ejemplo, lanzaron unos cartuchos para un device que se llamaba Headclips. Yo no recuerdo esto en Latinoamérica, o yo no sé si es que yo era muy pobre, probablemente existía, yo nunca conocí eso. Si usted conocía esos Headclips, déjemelo saber. Eran unos cartuchitos que se ponían y ahí sonaba una canción, con baja fidelidad, pero ahí sonaban. Eso por un lado. Por ejemplo, lanzaron el de Clint Eastwood ellos. Y además lanzaron carcasas para teléfono Nokia con imágenes de la banda. Los genios, esta gente es buena, ya les dije, son buenos. We are Daft Punk. Check out our new animated music videos on Toonami.com. feeling so free. We're gonna celebrate. Y como en el juego de la vida también las conexiones importan, tristemente para algunos importan y mucho, pues esta gente no son la excepción. Son muy inteligentes, ya lo dije, son muy aviones para el marketing. Se juntaron con los Daft Punk, se aliaron con ellos en una especie como de rivalidad ahí amistosa. Y esto lo hacían a través de promos cruzadas. En el disco de Daft Punk se anunciaban algunas cosas de Gorillaz y viceversa. Inclusive llegaron a sacar los videos de Daft Punk, los animados, y los de Gorillaz los pasaban en una franja de medianoche en Cartoon Network. Been a long time since we brought the noise. Thought we'd drop some beats and some of it bang. Finally, on Friday, August 31st at midnight, we're breaking off a full hour of animated music videos in a Midnight Run special edition. We got the first 3 Daft Punk videos and the world premiere of 4. Harder, better, faster, stronger. Plus all 3 Gorillaz videos, including Clint Eastwood. And Toonami videos you've never seen before. Ain't nothing changed. Y bueno, pues mucha música, mucho merch, mucho Daft Punk, mucho de todo. Won't
mucha gorra, mucha prenda, muchos discos en las tiendas, mucha mierda. ¿Qué iban a hacer cuando tocaran en vivo? Lo digo de nuevo, esta gente estaba a principios de los 2000 planteándose tocar en vivo con una banda que no existía realmente en el plano físico, era un diseño, eran personajes. Pues recordemos que estamos en los 2000, no había inteligencia artificial todavía, que ahorita pues es fácil hacer algo así. Bueno, no sé si fácil, pero pues es más probable encontrar cosas así. Ahorita hasta un robot le ponen a uno por la cara en un escenario y no importa, o sea, está bien. Pero en ese tiempo no había casi tecnología para este tipo de cosas, digo. No es que vivíamos en la edad de piedra, pero pues no estaba el mundo tan avanzado como ahorita. A veces se nos olvida cómo era antes. Pero ¿qué pasaba si iban a dar un concierto? Era una pregunta que tenía yo y mucha gente además, no solo yo. Pues la pregunta fue resuelta muy pronto cuando empezaron a presentar shows en vivo, con música en vivo, la banda en vivo. Pero resulta que ponían un screen, una pantalla gigante, detrás los músicos tocando y al frente la gente viendo a los personajes proyectados. Y esto debió haber sido una locura para todo el mundo. Para la gente viendo sus personajes en una pantalla era algo extraño, algo curioso ir en vivo a no ver a nadie, sino solo escuchar y a ver las imágenes. Pues para el público era extraño, pero más raro aún pudo haber sido probablemente para los músicos tocarle a una pantalla, no a la gente. Ellos escuchaban a la gente ahí emocionados con la música, pero pues nunca los veían. Me imagino que al principio era muy extraño hacer esto, pero pues como tal se acostumbraron, yo creo, porque mire el éxito que tienen también en vivo. Los conciertos de ellos están catalogados como muy buen show. Yo nunca los he visto en vivo, me gustaría mucho. Por pura curiosidad, nada más por curiosidad ya vale la pena ir y mirarlos. Y estos shows fueron poco a poco evolucionando. Primero uno los veía en lugares pequeños con la pantalla y ya, muy poca gente, es decir, en espacios muy pequeños, para luego ir evolucionando y llenaban ya lugares más grandes y había pantallas individuales para cada uno de los personajes, y además de eso había músicos invitados que iban al frente. Y súmele a eso también que empezaron a llevar los actores que hacían las voces cuando los personajes hablaban, los llevaban a los conciertos para que entre canciones también dijeran cosas. En fin, el show evolucionó, lo cual es normal. Además, a medida que fueron ganando popularidad y esta gente que es tan inteligente, pues también fue evolucionando su show. Me encantaría verlos en vivo. Mucha gente se preguntará, ¿y entonces qué tan nuevo era esto? En realidad todo el concepto de la banda, shows en vivo de gente que no existe, y aparte es un disco y personajes ficticios tocando, no, esto no es nuevo, esto es viejo. Había ya una banda que se llamaba Prozac, había otro que eran The Banana Splits, había una cosa viejísima que era el The Archies, que era de un programa de televisión animado, en fin. Pero como dijo el Chombo, no es el primero que lo haga, sino el que lo haga mejor, y esta gente lo hizo re bien. Miren, hay 3 razones claras por las que Gorillaz son tan exitosos. Son y serán exitosos. Esta gente puede hacer plata con este proyecto hasta que se aburra. Son 3 razones muy claras, pero se las cuento en otro video. Suscríbase, dale like todo el asunto. Suscríbase para que sepa cuándo sube ese otro video. Besito, gracias por escucharme. En serio, muchas gracias. Chao. Together we fight. We'll shake the bell on the light. This is the story.